juntarnos como iglesia, como lo hemos hecho en este periodo de tiempo, para alabar y adorar a Cristo y escuchar su palabra como ustedes lo están haciendo en este momento. Y cada quien, hermanos, haber llegado aquí como cada quien quisimos para presentarnos ante Dios, llegar aquí, hermanos, como nosotros hayamos querido llegar, de esa manera, por fuera y por dentro. No es nada más llegar a la iglesia como querramos, por fuera y por dentro. Aleluya. En 1 Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 dice ahí la escritura. Voy a nada más leer la parte que me interesa. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, en este caso otra vez, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Alabado sea su nombre. Esto significa para que sepas cómo debes de ocuparte de acuerdo a la etimología de esa expresión de cada palabra, para que sepas cómo debes de ocuparte de ti mismo, de ti misma, para permanecer viviendo un mismo patrón de conducta. O sea, hay conductas, hay formas de hacer cosas que tienen que ver con nuestra persona, que la Biblia define que debemos de sujetarnos a ellas. Hay ley, hay orden, hay palabra de Dios, hermanos, en relación a cómo debemos de presentarnos delante de Dios en su casa. Gloria al Señor. No es asunto cultural de aquella época. No es asunto cultural de esta época. No es asunto de ningún pastor, ni de Timoteo, ni del hermano Efraín Andrade, un servidor. No se trata de reglas internas de esta iglesia Esperanza, Ayuda y Sanidad. Primera de Timoteo fue escrita para poner en orden a la iglesia de Éfeso. Y uno de los problemas era, por ejemplo, el rol de la mujer o la participación de las mujeres en la iglesia en cuanto a ministerios y posiciones. Ese es otro tema que es imposible tratarlo el día de hoy. También, hermanos, otro problema era el que está ahí definido, vergonzoso, que del cual nos habla 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ese era un serio problema, hermanos, desde ese entonces. Para el pastor Timoteo es un serio problema para mí como pastor, quien cae en esa trampa del enemigo y hace de su vida cristiana este modelo de vida, hermanos amados. Y entre otros más estaba el asunto de las viudas y así. Entre otros problemas más estaba el problema de la apariencia exterior de la mujer en el culto cuando asistían a la casa de Dios. Hermanos, había algunas hermanas que supuestamente iban a la casa de Dios para adorar a Dios, pero resulta que llegaban
no sé si todos pueden entender ese término, llegaban pavoneándose. ¿Han visto cómo camina un pavo real? Llegaban pavoneándose y llamando la atención por su forma fuera del orden bíblico de vestir, por su manera de vestir, afectando especialmente, hermanos, a los hombres, a los varones, afectándoles su concentración en alabar y adorar a Dios. En 1 Timoteo 2:8, necesito tomar el contexto del verso 9 y todo, explicar algo del verso 8. En 1 Timoteo 2:8 está un llamado al varón sobre cualidades al orar. ¿Ok? Y dice ahí, hermanos, boulomai, o sea, quiero. Con esto, hermanos, la etimología significa como si Cristo a través del apóstol Pablo estaba diciendo: yo mando. Se trata de un mandamiento, que los varones oren en todo lugar. Cuando está la expresión en todo lugar, se refiere cuando la iglesia se reunía oficialmente como iglesia para orar, para adorar. Y luego dice: levantando manos santas, o como dice en hebreo, limpias. Quiero decirles que el énfasis no está en la postura física para orar. La declaración no es literal. No quiere decir que la única manera de orar es levantando las manos. Hay una razón por la cual se habla así. Las manos representan las actividades de nuestra vida, de cada uno de nosotros los varones. Eso es lo que está simbolizando, representando las actividades diarias de nuestra vida. Y esto quiere decir que nuestras actividades deben de ser limpias, es decir, honradas. Lo que nosotros hacemos al salir de la casa de Dios deben de ser acciones honradas. Nuestra manera de hacer las cosas debe de ser decente. Debemos de ser varones honrados, varones decentes, varones de buen testimonio. Eso es levantar manos santas o limpias. Se usa el término santas en el sentido de que en todo lo que hagamos, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y luego dice: sin ira ni contienda. Tiene que ver con que al orar, nuestro corazón debe de estar limpio. Nuestro corazón debe de estar puro. Y esa declaración, hermanos, es una alusión, una referencia al Salmo 24, versos 3 al 5, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová, a la presencia de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Se fija que está asociada la pureza del corazón con la limpieza de las manos, con las actividades diarias decentes, honradas, de buen testimonio que demos ante toda persona, en todo lugar, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que es una alusión, hermanos, ahí. O sea, sin ser
sin ira ni contienda, sin ser iracundos, caracterizarnos por ser unos miembros de la iglesia enojones, problemáticos en nuestras relaciones fraternales, que andamos chocando, haciendo cortocircuito cada rato con diferentes hermanos, teniendo problemas, pleitos, hermanos. Así debemos de presentarnos delante de Dios en su casa cuando empezamos a elevar oraciones a Él. Así que, varones, no es nada más venir a orar para adorar, sino venir ante Dios así. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué hacemos antes de venir a la casa de Dios? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros, varones, antes de venir a presentarnos a nuestro Dios aquí en la casa de Dios? ¿Qué testimonio damos? ¿Qué piensa la gente de nosotros? No es la primera vez que en esta iglesia se enseña algo así. Por eso la Biblia dice que los ojos deben de estar puestos en Jesús. Gloria a Dios. Y también, hermanos, si vamos a bajar la vista de Cristo para ponerla en algún ser humano, la Biblia dice que si vamos a poner la vista, la pongamos en aquel precisamente que tiene buen testimonio, en un verdadero cristiano, no en el cristiano que comete errores. Y uno de los peores errores que se pueden cometer es faltarle a una persona fuera de la iglesia, hermanos amados, que merecen todo nuestro respeto. Alabado sea Dios. Y luego, hermanos, es cuando hace el cambio al entrar a 1 Timoteo 2:9 para decir el apóstol, Cristo a través del apóstol, así mismo. Pablo cambia el tema de la preparación que todo varón debe de tener en su vida antes de ir a la casa de Dios, antes de venir aquí a la casa de Dios, y cómo debe de estar en la casa de Dios, para ahora definirnos que de la misma manera la mujer también debe de prepararse en su vida, en su persona, antes de asistir a la casa de Dios, y cómo debe de estar en la casa de Dios. Pablo le está hablando al varón de cómo orar, y le está hablando a la mujer, por otro lado, de cómo vestirse de manera apropiada. Hermanos amados, cómo vestirse de tal manera que su apariencia exterior sea una adoración a Dios. Y voy a empezar a desglosarles este versículo de la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:9. Que las mujeres se atavíen o se cosmeo. Esa es la palabra griega que se usa ahí para atavío. Que las mujeres se atavíen, se cosmeo. Una palabra muy interesante. Porque eso quiere decir vestirse en orden apropiado, arreglarse apropiadamente, y quiere decir estar preparada en relación a la manera como se viste para venir a presentarse a la casa de Dios. De esa palabra cosmeo, hermanos, se origina
la palabra en español conocida como cosmos. Levanten la mano a todos los que saben lo que es el cosmos. Nomás 3, 4, 5. Ok. Cuando salga del templo, mire hacia arriba y todo lo que mira es el cosmos. En la noche todo lo que mire es el cosmos. Cosmos, sin embargo, la palabra cosmos significa orden. O sea, en el universo, en el cosmos, en el universo, hermanos, hay un orden establecido por Dios. Amén. Todas las galaxias, las constelaciones, los planetas, los soles, las lunas, las estrellas, hermanos, no están a la distancia que quisieron. El sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros de distancia. Está en el punto, en el lugar para que nosotros los seres humanos pudiéramos vivir. De la misma manera, una cristiana que de veras quiere agradar a Dios obedeciéndole, porque cada estrella no está a la distancia que le dio la gana. La luna no está a la distancia que quiso. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno no están a la distancia que cada planeta quiso. Amén. Así que, de la misma manera, una cristiana que de veras quiere agradar a Dios obedeciéndole, no puede, no debería de traer la falda o el vestido a la distancia que quiera de su área genital hacia abajo. Hay un orden. Hay un atavío, hay un cosmeo, hay un cosmos, hay ley. No puede traer el escote del cuello hacia abajo, hacia las glándulas mamarias, a la distancia que quiera. Dios ha puesto leyes también en relación a la ropa. No es asunto cultural, no son reglas internas de esta iglesia. Usted puede encontrar miles de iglesias donde no les importa, no le van a decir nada, pero las fornicaciones están a la orden del día. Los adulterios están a la orden del día, las infidelidades, las inmoralidades, la lascivia, la carnalidad. Sobrepasa la reverencia, el temor de Dios. Con todo respeto lo digo. Aleluya. En el cosmos, allá en el universo, hermanos, hay cosas que nuestros ojos alcanzan a ver. Amén. Pero en el cosmos hay otras cosas que no alcanzamos a ver, que están ocultas de nuestra vista. De la misma manera, en el cuerpo de una creyente, subrayo, enfatizo esa declaración, de una creyente de la palabra de Dios, también
debe de haber áreas ocultas a la vista del hombre.